Bienvenidos a este canal creado por un fan para fans. Este día haremos el primer análisis de un anime. Un anime que conforme avanzaba el tiempo empeoró al igual que su animación. Sí, es de ese anime que es como uno de los trabajos cuando estabas en la escuela y te dejaban una tarea y se te olvidaba hacerla. La terminabas haciendo al último minuto y no importara cómo quedara, así la entregabas. Así es, si ya me sigues en mis redes sociales, sabrás de qué anime estoy hablando. Y este es Nanatsu no Taizai, o mejor conocido para los compas como The Seven Deadly Sins, o en español Los 7 Pecados Capitales. Una historia que en lo personal me gustó demasiado, que hasta estuve leyendo su manga, cuando todavía estaba en serialización, pero que no tuvo un gran resultado al final, tanto para el anime como para el manga. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Como hay tanto por analizar, solo hablaré en general de la obra, incluyendo manga, anime, ovas, películas, etc. Lo explicaré en 3 fases: el comienzo, la esperanza y la decepción. Empecemos con dar a conocer esta historia. Para los que no hayan escuchado acerca de este anime, la historia fue creada por Nakaba Suzuki, publicada en la revista Weekly Shonen Magazine de Kodansha desde el 10 de octubre del 2012. La trama principal se sitúa en una época medieval y sigue las aventuras del escuadrón de caballeros conocidos como los 7 Pecados Capitales, que actúan como protector de Britania, para defenderla de la opresión y al mismo tiempo buscan la redención por pecados que le confirieron sus títulos. Es una historia de acción, aventura, comedia, drama, romance, fantasía y sobre todo ecchi. Hasta ahí hay una primicia interesante para los lectores del manga, un shonen que podría ser una esperanza teniendo en cuenta que durante ese tiempo no teníamos uno popular entre comillas. La historia empieza como si de un seinen se tratara. Nos muestran la perspectiva de un soldado vagando en escombros buscando sobrevivientes, pero lo único que encuentra es a otro caballero que necesita ayuda para mover los cuerpos masacrados de los caballeros sacros. Teniendo una de las mejores escenas introductorias como lo fue: esta es una masacre como ninguna, fue en un abrir y cerrar de ojos, y obra de solo 7 personas. Y así empieza Nanatsu no Taizai, con un misterio de qué es lo que pasó y sobre todo quién pudo realizar esa masacre en tan poco tiempo. Teniendo una interesante sinopsis y sobre todo una gran animación por parte del estudio A1 Pictures, podemos ver una historia un poco diferente a las ya acostumbradas en los isekais. Los isekais son el término japonés para definir un género de historias que están basadas en personajes que viajan o son transportados a otro mundo. Generalmente este mundo es visto como en la Edad Media utilizando poderes y magia. Aunque si bien no es un isekai, sí podemos observar un par de cosas que se asemejan a ese tipo de géneros, como lo son los poderes, que existían diferentes criaturas como los ángeles, demonios, etc. Y sobre todo la existencia de la magia. Tenemos un salto de tiempo de 10 años, en cual nuestra protagonista llamada Elizabeth va en busca de los 7 pecados capitales para que le ayuden a liberar a su pueblo Britania, que está bajo el control de la presión de los caballeros sacros, ya que el rey está enfermo en cama y no puede hacer nada, o eso es lo que mencionan. Y como la princesa cree en los guerreros llamados los 7 pecados capitales, emprende un viaje en busca de ellos. Al primero que encuentra es al líder Meliodas, con el que empieza un viaje el cual buscan enmendar el pecado derrocando a los caballeros que tomaron el reino, juntando al equipo a los 7 pecados capitales. Meliodas no recuerda qué fue lo que pasó hace 10 años, por lo que también se le une para buscar y preguntarle a uno de sus compañeros qué fue el último que lo vio aquella vez. Conforme avanzan los capítulos, van encontrando a los demás pecados capitales, empezando por Diana, después Bang, King, Gowther, Merlin y por último Escanor. También podemos ver la conexión que tienen Meliodas y Elizabeth. La primera temporada acaba resolviendo el misterio que nos mostraban al principio, que el que orquestó todo sobre la masacre de los caballeros sagrados y al gran maestro fueron los demonios que controlaron a Hendrickson y Dreyfus, el hermano menor del gran maestro de los caballeros sagrados. Hablemos de los 7 pecados capitales y su trasfondo, no tan extenso porque cada quien merece un video en el canal. El primero es el líder Meliodas,
raza que al principio se creía que era humano, pero después se confirmó que era un demonio, el dragón del pecado, de la ira. Se le asignó dicho pecado debido a su gran poder. Se ganó el título del pecado de la ira cuando no protegió a Liz en Danafor, lo que le hizo perder el control y destruir la ciudad con su abrumador poder. Diana, raza gigante, es la serpiente, el pecado de la envidia. Diana es condenada por asesinar a Matrona y a los caballeros sacros que le acompañaban, y se le da el pecado de la envidia por volverse contra su mentor por el único simple hecho de los celos. Van, raza humano, es el zorro, el pecado de la avaricia. Van fue etiquetado como el pecado de la codicia por destruir el bosque del Rey Hada, matar a la Santa Guardiana en su búsqueda de la inmortalidad. King, raza hada, es el oso, el pecado de la pereza. King fue condenado por dejar que su mejor amigo masacrara a la raza humana por más de 500 años y no hacer nada para evitarlo. Gowther, raza títere, es la cabra, el pecado de la lujuria. Gowther recibe este pecado debido a que años atrás se le culpa de profanar, como de asesinar a la princesa Nadja. Merlín, raza desconocida, es la jabalí, el pecado de la gula. Recibe este pecado debido a su glotón de conocimiento. Merlín aceptó ambas bendiciones de los dioses. Enfurecidos por sus acciones, los dioses maldijeron a su pueblo, cuya única sobreviviente fue ella. Por último, pero no menos importante, encontramos a Escanor, el león, el pecado del orgullo. Acusado de destruir las ciudades a las que había ayudado, sin remordimiento y esperando las gracias de los ciudadanos, Escanor le faltó el respeto al rey de leones y recibió el pecado del orgullo. Teniendo una buena historia, un excelente desarrollo de personajes, ya que cada uno tiene un pasado, un error, algo que cometió que debe de aceptarlo, afrontarlo y aprender de él, es una gran idea, un gran concepto y sobre todo le da motivaciones a los personajes para que no repitan sus propios errores. Pero, ¿qué pasó de todo esto? ¿Qué fue lo que cambió? ¿En qué punto se fue a la toda esta historia? Bueno, lo sabremos aquí. Teniendo una gran primer temporada, con una historia que estaba escribiendo sus cimientos, teniendo un gran estudio de animación, un excelente opening y una historia que daba para más temporadas, el manga estaba en emisión. Generaron una gran ola de expectativas, o bueno, por lo menos para su servidor así fue, teniendo una expectativa muy grande para una segunda temporada. No decepcionó. Es más, incluso el pecado restante Escanor fue una de las mejores partes de la historia en general. Un gran punto a favor de la serie en general era el gran balance que tenían en los niveles de poder de cada personaje. Cada vez que introducían a un personaje, resulta que era más fuerte que los que ya habíamos conocido anteriormente, y poco a poco el nivel de poder subía cada vez más, pero sin olvidar el gran poder que guardan nuestros protagonistas. Y Escanor es el claro ejemplo de lo que estoy hablando. La segunda temporada empieza con el anuncio de la llegada de la contraparte de los 7 pecados capitales. Estos son los 10 mandamientos, cada uno asignado con un poder entregado por el mismísimo Rey Demonio, para pelear por el territorio que les pertenecía. Aquí también nos muestran el gran poder que tienen estos nuevos enemigos, por lo que los 7 pecados deben de entrenar. En este tiempo también vemos la llegada del mejor, del inigualable Escanor God, el mejor personaje de la serie. Sin duda alguna, todo el mundo lo sabe. Pero aquí entra el verdadero potencial que tenía esta historia, trayendo la muerte de Meliodas, la pelea épica de Escanor contra el mandamiento del amor, que a la vez es el hermano de Meliodas, esta Rosa, que también fue el quien mató a Meliodas. ¿What? En una escena dolorosa en donde no solo podemos observar cómo masacran a nuestro protagonista, con un episodio final que dejaba muchos cabos sueltos, mostrando a Meliodas con sed de sangre, a Reino hecho trizas, 4 mandamientos fuera de combate y a Diana y King separados del grupo, trayendo consigo una fórmula que funcionaba bien y tenía a todos con la expectativa de que va a pasar en la tercera temporada. Una animación tremenda que hizo que las peleas de Escanor contra esta Rosa
Meliodas contra los 10 mandamientos fueran épicas de solo verlas. Después llegó la muy cuestionada película titulada Nanatsu no Taizai Tenku no Torawarebito, los 7 pecados capitales prisioneros del cielo, que es una historia original que transcurre entre la segunda y la tercera temporada. No es muy relevante, solo decir que otra vez A1 Pictures hizo un excelente trabajo. Pero ¿qué pasó si tenían todo para triunfar? Todo empezó con el cambio de estudio de animación, debido a su contrato que había terminado con A1 Pictures con el lanzamiento de la película. Como A1 Pictures invirtió mucho dinero para generar la película, necesitaba que la recaudación fuera igual de buena como lo fue la inversión, cosa que no sucedió, y decidieron cambiar a un estudio que fuera más accesible para mejorar sus ganancias. Entonces cambiaron al estudio de animación Bean, que a la vez subcontrató a otro estudio de animación que no tenía experiencia en la creación de anime, como lo fue Marvel Jack. Y todo empieza aquí en el declive de la serie, junto con la animación. Un dato curioso es que debieron de contratar a un estudio en menos de un año para poder crear una tercera temporada, ya que ya habían hecho los anuncios de esta pensando en que la película tendría un éxito. Mientras el manga iba avanzando sin pena ni gloria, cerrando ciertos cabos, teniendo unos giros de trama interesantes, pero no tan relevantes como uno esperaría. Conforme avanzaba la trama de la historia, más la tercera temporada, más la falta de tiempo para entregar una buena animación, esto hacía parecer que toda la espera que teníamos los lectores del manga había sido un chiste. La gran pelea de Meliodas contra Escanor, que los lectores del manga como yo, fue espectacular en el manga. Teníamos la esperanza de que fuera épica en animación, pero vaya decepción la que tuvimos. Teniendo una gran cantidad de memes, la tercera temporada pasó por muchos altibajos. A veces una mediana animación, pero en su punto fuerte que debía de ser las peleas dejaba mucho que desear. Pasó el tiempo, el manga pensamos que estaría en su arco final con la pelea de Meliodas contra los 7 pecados capitales, pero terminó alargando la agonía de la serie que debió de terminar ahí, porque en el arco final rompieron nuestros corazones al matar a Escanor. Tener un plot twist horrible, ensuciando el nombre de la obra al ser tachada de aburrida, con un pésimo final. Se le suma la cuarta temporada, que intentaron remediar un poco lo que pasó en la tercera temporada, pero no lo lograron. Empezó la decadencia de la historia. Una película que pasó peor suerte que la primera, y ahora en 2022 van a sacar una nueva película, pero cambiando el tipo de animación de 2D a 3D. Y dedicada al hijo de Meliodas y Elizabeth. Algo que no llama mucho la atención. En conclusión, fue una gran serie, tanto en anime como en manga, que para mi opinión murió el anime en la segunda temporada y el manga en la pelea de Meliodas contra los 7 pecados capitales. Ahí hubiera acabado la historia en lo personal. Una historia que tenía para ser un shonen, que podría ser uno de los favoritos del público, pero por diferentes motivos como lo fueron la mala animación, el mal final, el excesivo ecchi que mostraban del protagonista hacia Elizabeth, el cambio de animación, la mala organización, y ahora le sumo un punto más sobre la explotación que hacen a la historia, un gran detonante para terminar de hundir este barco llamado Nanatsu no Taizai. Antes de irnos quisiera comentar que es la opinión de un fan que está molesto por el potencial que tenía esta obra y lo desperdiciaron de manera magistral, que duele decir esto, pero es lo que realmente pasó. Nanatsu no Taizai, una obra que pasará sin pena ni gloria en el futuro y será un manga o un anime más de los que se crearon.